Muy buenas noches o buenos días a todas las personas que estén viendo este video. El día de hoy, en el tema de bioarqueología, vamos a hablar sobre la estimación del sexo en restos óseos humanos. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es el dimorfismo sexual? Bueno, el dimorfismo sexual en general es definido como las variaciones en la fisionomía externa como forma de coloración o tamaño entre machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies en mayor o menor grado. Son los caracteres que diferencian un sexo de otro entre los animales y plantas. Como concepto definido por el ser humano, solo aquellas especies cuyos machos y hembras podemos diferenciar a simple vista poseerán un dimorfismo sexual. Si este dimorfismo solo viene determinado por feromonas o olores desprendidos por los distintos géneros y no por un rasgo visual, no será denominado dimorfismo para el ser humano. El dimorfismo sexual expresado como diferencias en el tamaño y la morfología entre los sexos está muy extendido en el reino animal. Charles Darwin se percató de esto intentando dar una explicación a través de varias hipótesis. Por un lado, dijo que el dimorfismo sexual tenía como fin la selección sexual, siendo el dimorfismo una ventaja. Por ejemplo, para machos que compiten entre sí por las hembras. Otra hipótesis que complementaba la anterior es que el dimorfismo sexual, además de servir en la selección sexual, puede haber evolucionado como una competencia alimentaria o de recursos en general. Ahora otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo es el primer factor delimitante que separa entre el masculino y femenino, es decir, es determinante por la naturaleza. La primera diferencia sexual radica en la configuración como somática X o Y, que aparece durante la reproducción y el desarrollo cigomático, determinando para el sexo femenino 2X y para el sexo masculino X e Y. Se entiende por género la construcción social y cultural que define la diferencia características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombre o de mujeres. Ahora, ya que hemos hablado de todos estos temas, ¿ustedes reconocen esto? Bueno, esto es todo lo que tenemos internamente, pero la pregunta es, ¿cómo diferenciamos el esqueleto o el óseo entre un hombre y una mujer? La robustez de los huesos puede guiar hacia un esquelotuno u otro sexo. Algunas partes son especialmente sensibles a la hora de diferenciar el sexo del esqueleto. El esqueleto de la mujer, por ejemplo, pese a tener un diseño muy similar al del hombre, posee algunas características que lo diferencian de los homólogos masculinos, como por ejemplo el hecho de ser un entorno de 20% más ligero. Esto viene determinado entre otros factores, porque su densidad ósea es ligeramente menor a la del hombre. Ahora, una pregunta, ¿qué huesos se utilizan en el esqueleto para poder identificar el sexo en los restos óseos? Dentro de los huesos tenemos a la capacidad craneana, lado occipital, frontal, arqueadas subarbitrarias, órbitas, arqueadas cigomáticas, apófisis mastoideos, mandíbula, sistema dentario, pelvis y costillas. Ahora, como última pregunta, ¿por qué es importante conocer el sexo de los individuos de poblaciones antiguas? Bueno, el estudio del sexo tanto femenino o masculino es importante y depende especialmente, según Villar Salinas, un pionero de estudios en el lado de España, de 4 factores: de la composición de edades de la población, ya que la mortalidad específica no es la misma en los dos sexos, en los movimientos migratorios que afectan más a los hombres que a las mujeres, las guerras y la proporción de sexos en el momento de nacer. Entonces, como resumen final, el tema del sexo y el género involucra no solamente figurativamente para poder determinar una tasa en una población, sino para poder también afrontar en sí las partes o la importancia que tuvo tal género y su comportamiento con las demás sociedades. Como planteé o como les dije hace un momento, hay diferentes culturas en las cuales el sexo femenino pudo o logró ser o se mantenió siendo el sexo líder. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.